Hoy estamos aquí para presentarles este segundo informe. En primer lugar, me gustaría dar mi agradecimiento a la Fundación Botín por hacer que esto sea posible, porque tiene consecuencias que están más allá de los límites de esta sala, incluso de nuestra propia vida. Estamos hablando de un futuro, o más bien del futuro, y esto es algo que puede resultar intangible. No sabemos cuál va a ser su impacto, pero ya empezamos a ver que el trabajo que hemos hecho durante los últimos 5 años y el informe realizado hace 3 está teniendo un eco en el mundo. Hay palabras que están inspirando a las personas para hacer las cosas mejor. Al principio del trabajo del informe citamos a un político conocido, el señor Havel, y quiero leerles estas primeras líneas que están al principio del informe, que son importantes porque captan lo que ya hemos comentado esta mañana. La salvación del mundo humano solamente reside en el corazón humano, en el poder humano para la reflexión, en la timidez humana y en la responsabilidad humana. Lo que parece un poco extraño de estos 4 atributos es que al final dice el de la timidez humana. Y esto, de hecho, es tan importante como el poder del corazón, el poder para reflexionar y nuestro propio sentido de la responsabilidad para las generaciones presentes y futuras. Tenemos que aceptar que no conocemos las respuestas, pero tenemos que plantear las preguntas. No siempre tendremos todas las respuestas. Tenemos que tener una sensación de humildad. Estamos buscando, estamos en un trayecto. No es el único tampoco, y ni siquiera llegaremos al final del mismo. Y mientras viajamos, el paisaje, el cielo, el entorno, el contexto, todo va cambiando. Son distintos lugares por los que pasamos, hacia adentro y hacia afuera, siempre planteándonos las preguntas: ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿A dónde voy? Son preguntas que permanecen, y en cuanto tengamos una respuesta y digamos sí, ya lo sé, entonces perderemos algo de la humanidad. Ya no seremos humanos si pensamos que tenemos la respuesta. Y esto está en el centro del trabajo que hemos hecho como plataforma. El pensamiento de que siempre habrá preguntas y siempre habrá respuestas diferentes. Si preguntas a un científico nuclear hace 20 años cuál era su definición del mundo, tendríamos una respuesta muy distinta que si se lo preguntamos hoy. Si preguntamos a un neurobiólogo hace 20 años qué era el mundo cuando estaba todo en sus inicios, ahora ya hay mucho más que entendemos sobre el modo en el que funcionan nuestra mente y nuestro cerebro. Por tanto, hay distintas respuestas. La ética reside en plantear las preguntas, y esto es lo que Havel destacó. A menudo buscamos en la naturaleza y vemos, sí, hay evolución, hay cambio, sí, los pájaros cantan distinto en el campo que en las ciudades, las mariposas cambian el patrón de sus alas, sí, cuando el cambio climático, algunas especies se dirigen cada vez más hacia el norte, pero nos olvidamos que nosotros también evolucionamos. No somos las mismas personas que éramos en el pasado. Estamos en un proceso de evolución, y nuestros hijos forman parte de este proceso evolutivo. Los niños del hoy no son los niños del ayer. Los niños del mañana no son los niños del hoy. Estamos en un tránsito constante, en un camino constante. Por eso es tan importante que tengamos la mente abierta, que veamos los retos a los que nos enfrentamos, y desde un punto de vista realista, y ser capaces de decir, no lo sé, no tengo la respuesta, pero la voy a buscar, voy a intentar encontrarla. Y durante este proceso aprendemos y maduramos. Este párrafo del Havel, solamente hay dos líneas, porque no quiero leérselo todo, pero ¿por qué hemos seleccionado este personaje, este político? Él aprendió de la experiencia, y creo que es muy importante
para entender nuestra realidad hoy. La era moderna empezó en el siglo XV en Florencia, y uno de los grandes progenitores de nuestro modo de pensar ahora fue Leonardo da Vinci, que pudo captar en aquel momento todo el conocimiento humano importante. Ya no lo podemos hacer, por supuesto, pero él pudo. ¿Y cómo se llamaba a sí mismo? Decía: soy un discípulo de la experiencia. Eso fue lo realmente nuevo. Anteriormente eran discípulos de la autoridad, de las palabras que sabían lo que tenían que decir los sabios, hombres y mujeres que habían escrito sobre la vida, la filosofía, la medicina, la geografía, la historia, que provenía de los griegos y los romanos. Sí, esto era la autoridad. Creíamos en ello. Incluso si el mundo no nos resultaba igual, creíamos que estas palabras eran correctas porque provenían de una fuente significativa, de una fuente sabia. En la era moderna surgen las nuevas preguntas, y ya las palabras de la autoridad de Aristóteles ya no se encajan con la realidad del mundo. Así que, ¿a dónde nos dirigimos? Y Leonardo dijo: a la experiencia. ¿Y a dónde nos lleva la experiencia? A experimentar. Y este es nuestro pensamiento analítico moderno, la experiencia y el experimento. Y Havel tiene una segunda línea que les voy a leer. Sin una revolución mundial en la esfera de la conciencia humana, nada cambiará para bien en nuestro ser humano. Y la catástrofe hacia la cual se dirige este mundo, sea ecológica, social, demográfica o una ruptura genérica de la civilización, será algo inevitable. Tenemos que cambiar nuestra conciencia, nuestra manera de entender, de percibir el mundo, y ¿cómo lo hacemos? Unos con los otros. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos las preguntas que otros plantean, no solo las nuestras, las preguntas que provienen de todas las culturas, de todo el mundo, de todos los contextos, filosofías y experiencias. Para ser humanos necesitamos una variedad humana. No estamos solos, nos necesitamos. Y en estos conceptos intentamos crear esta plataforma con los distintos colegas que les acabamos de presentar. Nos reunimos y nos planteamos preguntas, no solo preguntas de credibilidad académica, no solamente preguntas de investigación, sino ¿quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Así que lo que hemos hecho con nuestro trabajo ha sido traer con nosotros nuestras biografías, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, intuiciones, temperamento, nuestro modo de compartir nuestra cultura, nuestra nacionalidad, nuestro idioma. Todos diferentes, y nos reunimos por primera vez y nos miramos unos a los otros. ¿Quién eres tú? Y muy pronto, muy rápidamente, hubo una sensación de alegría, un estado de ánimo de esto es nuevo, esto es algo diferente. Podemos trabajar juntos y podemos aportar algo que no estaba ahí antes a través de esta interacción social, intelectual, social y emocional. Podemos aportar algo nuevo al mundo. Y siempre que esto sucede, tanto si es un niño, un profesor en un aula, un buen profesor que trabaja como un liberador, y sin embargo un mal profesor como en una cárcel, y los niños lo saben, esta sensación de liberación. Hay algo nuevo aquí, hay algo que va más allá de mis límites, algo con lo cual puedo atreverme a arriesgarme, a ser diferente, a descubrir más. Y esto me lleva a la experiencia que hemos tenido gracias a la abierta mentalidad de la Fundación Botín, esta sensación de alegría. Y sí, hemos tenido problemas, dudas, paranoias y enajenación, sí, como todos, porque somos seres humanos, pero gracias a Dios, gracias a ese momento nos sentimos animados, y fue ese ánimo el que queremos aportar al mundo. Nuestro primer informe y este dice que no hay respuestas que sean las mismas para todos, que hay distintos recorridos, pero entenderlos y aprender de las experiencias, con ello podremos encontrar nuestro propio itinerario, podemos aprender de los demás. No imitar, no estandarizar. Los niños no se pueden estandarizar. No son
un único niño. Y así es como tenemos que ver a los niños en el mundo moderno. En el pasado era el niño de Locke, blanco y negro, al niño en el que se le introducía la información y después la devolvía como ciudadano. O el niño romántico de Rousseau, que nacía con una inocencia dorada. ¿Y qué hace la sociedad finalmente? Encadenarlo a través de normas y convenciones, y pierden su libertad y su irradiación. Después tenemos el niño de Piaget, el biológico. Primero un paso, después otro paso y después otro paso en la evolución. ¿Cuál es el niño de hoy? El niño de hoy es un co-creador. El niño de hoy viene a nosotros y trabaja con nosotros para crear el mundo. No está ahí para que le impartamos nada. Se relaciona con nosotros y en esta relación también se desarrolla nuestra creatividad. Quisiera volver a Einstein un momento, que se ha mencionado ya en la sesión. Sus logros trataban de buscar esta cualidad de la infancia en sí mismo. Y voy a leer una pequeña lista que hizo. Cómo reinventar la infancia dentro de nosotros. El celo por la vida, la sensación de descubrimiento, el sentido de asombro, la esperanza para el futuro, la espontaneidad, la apertura y el no llegar a conclusiones preconcebidas. Lo voy a volver a leer. El celo por la vida, la sensación de descubrimiento, la sensación de asombro, la esperanza para el futuro, la espontaneidad y la apertura sin llegar a conclusiones preconcebidas. Y esto es lo que hemos intentado hacer en nuestras conversaciones, en nuestro trabajo, en nuestras pausas para el café, en nuestros correos electrónicos, en todo. Hemos intentado siempre darnos la oportunidad de interactuar. Esto es lo que hemos intentado hacer, descubrir las cualidades que tenemos dentro de nosotros, como cuando éramos niños, porque este mundo es injusto, es duro, hay mucho sufrimiento profundo que nosotros, como seres humanos, podríamos solucionar si utilizáramos los recursos del modo correcto. Hay soledad y sí, no voy a pasar por todos los adjetivos negativos, que ya los hemos experimentado, pero encontrando este pequeño grano de esperanza, no solamente para nosotros. Nos hemos dado cuenta en nuestros viajes, hay profesores que lo están pasando mal en Brasil, un profesor que estaba solo en una pequeña escuela intentando ser creativo en una lección sobre arte. Solo el hecho de que esto sea reconocido, de que a alguien le diga, me interesa lo que está usted haciendo, esto cambia todo el espectro de una persona internamente. Alguien está interesado en lo que estoy haciendo. Así que nuestro trabajo es un trabajo de interés, de intereses, no de respuestas, sino de plantear las preguntas y encontrar sus intereses. Y para concluir, este es un pequeño poema de Tagore, y creo que, de nuevo, esto es un poco el estado de ánimo que quiero reflejar. Quizá durante algunos momentos pequeños, luego lo perdemos, lo intentamos recuperar, porque así evolucionamos. Es un poema muy sencillo, pero creo que es muy apropiado para esta ocasión. Dormí y soñé que la vida era alegría. Y después desperté y me di cuenta que la vida es obligación. Y después fui a trabajar y descubrí allí que el deber también puede ser alegría. Tenemos un deber para nuestros niños, tenemos una responsabilidad para la próxima generación. Y este deber puede ser una alegría, no una carga, no un peso. Esto es lo que los niños nos dan. Fíjense en sus rostros, en sus gestos, en cómo juegan, en sus capacidades. Esto es lo que nos dan. No somos nosotros los que les damos nada, es recíproco. Y en esta alegría podremos encontrar estas cualidades que Einstein sugirió. Se me ha pedido que termine con una propuesta, porque vamos a adoptar una serie de propuestas hoy. Vamos a intentar hacer que no sean solamente propuestas, sino realidades para todo el mundo. Y voy a leerles simplemente lo que he escrito para esta primera propuesta. La educación social y emocional, que se enfoca de un modo apropiado, integrador y creativo, debe estar en el centro de la práctica educativa para todos los niños en todos los centros escolares. Para lograrlo, formación inicial a los profesores tendrá que ser rediseñada y ser más creativa. Las comunidades escolares necesitan una mayor autonomía para encontrar su propio trayecto
y los profesores deben recibir más oportunidades para el autodesarrollo y recibir un mayor apoyo a la hora de mejorar sus destrezas profesionales para poder empoderarlos hacia una mayor innovación y a que respondan de un modo más sensible a las necesidades de los niños de hoy. Muchas gracias.